Ya estamos de vuelta de esos breves minutos de publicidad y vamos a continuar hablando de la declaración de la renta, como os he comentado al principio del programa. Ya ha empezado el plazo en la campaña para presentar la declaración de la renta de 2021, pero hay novedades que debemos conocer casi todos, o bueno, este año yo creo que la gran mayoría, porque las novedades nos afectan y para ello tenemos al gestor administrativo Pedro Lardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos de qué se tratan estas novedades. Ya ha empezado la campaña este 6 de abril, hace muy poquito, pero tenemos que estar al corriente. Sí, no es que haya excesivas novedades, pero sí son importantes, sobre todo en cuanto a las obligaciones que tenemos. Es un poco un compendio de muchas cosas que a nivel personal es difícil que estemos al día y por eso creo de la importancia de acudir a un profesional. En este caso, y lo más importante que tenemos es el tema del ingreso mínimo vital en cuanto a rendimientos de trabajo, que ha habido o va a haber mucha gente que lo cobra, que no hacía declaración de la renta y que la tiene que hacer tanto esta persona que cobra el ingreso mínimo vital como todos los convivientes, y eso es algo que no está extendido, que hay mucha gente que piensa, bueno, yo cobro menos de X dinero y no la voy a tener que hacer como otros años, pero es muy, muy importante en cuanto a rendimientos del trabajo. Pues esta sería una de las principales novedades, ¿no?, que más va a afectar a casi todo el mundo. Sí, sobre todo a gente de rentas más bajas que tienen esa obligación y posiblemente no lo sepan. Estarían exentos los que tienen 1,5 veces el IPREM, ¿no? O sea, un total de 11.862. Ojo, una cosa es que eso esté exento de tributación, porque esa es la cantidad que está exenta de tributación, pues tanto de ingreso mínimo vital como de otras subvenciones o auxilios que pueda tener la persona, pero a pesar de que está exento, tienes obligación de presentar la declaración. Es decir, no vas a tener que presentar una declaración poniendo cobro de ingreso mínimo vital, tanto, pero sí tienes obligación de presentarla, aunque sea cero. ¿Vale? Y eso es, por eso te digo que es una novedad importante. No sé, desconozco el número de personas que cobran el ingreso mínimo vital en Soria, pero sí es importante que sepan que tienen que hacer la declaración. O sea, eso nos lo anotamos, ¿no? Sobre todo esa gente que tenga ese ingreso mínimo vital y, bueno, para todos aquellos que nos estén viendo y que sepan de alguien que lo vaya a cobrar o que lo esté cobrando, pues que sepa que tiene que hacer la declaración de la renta. También en los rendimientos de capital inmobiliario, ¿no? Vamos a tener novedades. Sí, hay una serie de beneficios o por lo menos reducciones a las que nos podemos acoger, vienen derivadas del tema de la pandemia, porque bueno, pues en la pandemia sí ha habido un poquito más de morosidad, entonces se reduce, te puedes deducir saldos que no te hayan pagado. Antes tenían que tener una antigüedad esa deuda de 6 meses para deducírtelo, ahora se reduce a 3, por ejemplo. Ha habido negocios o propietarios de locales que están arrendados a negocios que han reducido la renta para ayudar a las personas que tenían alquiladas esos inmuebles. Bueno, pues se pueden deducir como gasto lo que les hayan reducido a los inquilinos, siempre y cuando lo declares en la propia declaración del IRPF, valga la redundancia, y bueno, pues de esa manera se benefician las dos partes, ¿no? Tanto al que le han reducido la renta como el propio arrendador, ¿no? Más cosas. Bueno, hay un cambio por una sentencia del Tribunal Supremo que no permitían a la gente, por ejemplo, que había heredado una vivienda y la alquilaba, no permitían que se dedujera como amortización nada más que como valor lo que había pagado, pues de impuesto de sucesiones o algo de eso. Eso ha quedado derogado y ahora el valor para calcular la amortización pues es el valor de adquisición, lo que hay en la herencia, ¿vale? Y luego una cosa muy importante, también por una sentencia se tomó por parte de Hacienda el hecho de que si tú no deducías el rendimiento de alquilar un inmueble en la declaración de la renta, es decir, si tú no lo declarabas, Hacienda te decía que luego no lo podías reducir, el 60%. Hubo una sentencia que dijo que eso no era así, ¿vale? Y se empezó a aplicar otra vez el sí que me lo puedo deducir. Bueno, pues se ha modificado la ley de tal manera que solo puede reducirte el 60% del rendimiento de la vivienda que tengas alquilada si lo declaras expresamente en la declaración de la renta. Si luego te hacen una inspección y porque no estaba bien o porque no lo has declarado, ese rendimiento no lo puedes reducir y ahí va a haber bastantes sorpresas. O sea, solo lo podría declarar el contribuyente, ¿no? El arrendador.
El arrendador declara, tengo esta vivienda destinada a arrendamiento de una persona que la utiliza como vivienda habitual. Si saco X, bueno, pues ese X me lo reduzco un 60% y pago muchísimo menos que si no lo declarase, claro. O sea, que esto también viene bien, ¿no? Parece que a veces pues no declararlo beneficia, pero en este caso vemos que no es así. Efectivamente, hay pues una idea quizá un poco equivocada de la gente que no, yo no lo declaro porque me sale mejor. No, sale mejor declararlo en la mayoría de las ocasiones. También tenemos otras novedades, ¿no? Pasando del capital inmobiliario también a las ganancias patrimoniales, ¿no? Sí, también lo que hablábamos de consecuencias de la pandemia, hay un periodo en el que estuvimos encerrados, ¿vale? Y entonces para todo el tema de prescripciones de esas ganancias patrimoniales y todo lo que pueda suponer su tributación, pues hay un periodo que no computa, ¿vale? Por ejemplo, el tema de la vivienda habitual, tenemos un plazo para reinvertir un dinero que saquemos si vendemos nuestra vivienda habitual y la reinvertimos en otra vivienda que vaya a ser nuestra vivienda habitual, que son 2 años. Bueno, pues ahora hay un plazo que es desde el 14 de marzo del 2021 hasta el 31 de marzo del 2021 que no computa. Por lo tanto, vamos a tener ahí 2 meses más o menos, o sea, hasta el 31 de mayo, 2 meses más en los que tenemos para ampliar el plazo de reinversión, ¿vale? Eso que a priori nos puede parecer, bueno, pues a mí no me toca, pues el que se tiene que comprar una vivienda en un plazo de 2 años le van a venir bien esos dos meses y pico. ¿Cómo le va a beneficiar para que la gente tenga más conocimiento sobre este beneficio? Mira, si tú quieres cambiar de vivienda habitual, tienes una vivienda a día de hoy y te costó 100 y la has vendido en 150.000. Tienes 50.000 euros de beneficio. Por esos 50.000 euros de beneficio tendrías que pagar como ganancia patrimonial, pues entre un 19, un 21, un 23, va por tramos, ¿vale? Si tú adquieres una vivienda habitual en los 2 años siguientes, ¿vale? Y reinviertes todo lo que has sacado de la venta de la anterior vivienda, no tributas nada. Es decir, te ahorras el pago de esos impuestos. ¿Qué ocurre? Que tienes un plazo de 2 años, pero con el asunto de la pandemia y de que estuvimos encerrados, hay 2 meses y medio que no computan dentro de ese plazo, con lo cual vas a tener 2 años y 2 meses y medio para comprarte esa vivienda. Oye, pues mira tú qué bien, ¿no? Sí, se amplía un poquito el plazo y bueno, un coscorrón de un 21% sobre un beneficio de 50.000 euros, si nos lo podemos ahorrar, mejor. Pues sí, porque ahora la cosa está bastante mal, así que todo lo que sea un poquito de beneficio para nosotros, pues siempre viene muy bien. Sí. Las reducciones en la base imponible, ¿no? Esto también va a traer... Muy importante porque se ha reducido sensiblemente. Hasta ahora se podía reducir la base imponible metiendo en un plan de pensiones hasta 8.000 euros. Esto se ha reducido muy sensiblemente y ahora una persona puede hacer aportaciones personales a un plan de pensiones hasta 2.000 euros. Y eso además se prevé que se reduzca para el año siguiente incluso 500 euros más, que se van a poder reducir, o sea, van a poder aportar simplemente 1.500 euros. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues que las reducciones de la base imponible puedan ser menores y se vaya a pagar más. Hay una deducción en vez de 8.000 de 2.000 euros para las personas que aporten a plan de pensiones, claro. Y en cuanto a las aportaciones del cónyuge, ¿qué pasaría? Vale, si el cónyuge no tenía ingresos, hasta ahora se podía hacer una aportación, el cónyuge le podía hacer una aportación de 2.500 euros al plan de pensiones sea la mujer o el hombre que no trabajase. Ahora esas aportaciones se reducen y ya no son 2.500, sino que pasan a 1.500 euros. Sí. Así que, bueno, pues también es otro mordisco a las deducciones que nos podíamos aplicar hasta el momento. O sea, otra cosa que nos beneficiaría, ¿no? Eso es. En cuanto a las deducciones, ¿qué nos podemos deducir? Que esto también es muy importante. Hay una novedad muy significativa este año en cuanto a las inversiones o a lo que nosotros podamos invertir en mejorar la calefacción y la refrigeración de casa, en mejorar la eficiencia energética por el menor uso de electricidad o de gas, ¿vale? O incluso ya no solo nosotros, la comunidad de vecinos. Hay unas reducciones importantes porque en el primer caso es el 20% para inversiones en mejora de calefacción y aire acondicionado. En el segundo caso es hasta un 40% si mejoras la eficiencia energética de la vivienda. Por ejemplo, los paneles solares que están tan de moda porque han salido algunas subvenciones para ello. Y luego hasta el 60% de lo que se pueda gastar la comunidad
en poner, por ejemplo, paneles solares comunitarios, ¿vale? Se reparte entre todos los miembros de la comunidad, pero también es una ayuda muy, muy importante, aparte de que estamos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, al consumo de energía limpia y bueno, todos ganamos, es un ganar-ganar en ese sentido. O sea, podríamos decir que invertimos, ¿no?, en pues una cantidad de dinero, pero nos compensan también. Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que las subvenciones estas que se han puesto en marcha y que están también pendientes de adjudicación para poner precisamente este tipo de materiales, de placas solares para la mejora de eficiencia, están exentas de tributación, con lo cual no es como en otros años, por ejemplo, íbamos a cambiar el coche, el plan Renove nos daban 2.000 euros, esos 2.000 euros teníamos que llevarlo a la renta y pagábamos. Bueno, pues ahora las subvenciones estas para las placas solares están exentas de tributación, con lo cual tenemos doble beneficio. Pues sí, y hablando de exenciones, también tenemos por otro lado, ¿no? Por ejemplo, ayudas de cuando vino Filomena, ¿no? Sí. También el volcán, pero aquí no ha llegado. No, de momento no, de momento no. No, pero sí es verdad que para las compensaciones que se han dado por pérdidas personales en principio, por el tema Filomena o por el tema del volcán, están exentas de tributación. Es una cosa lógica para daños personales que eso esté exento. También, y eso ha estado también de otros años, las ayudas públicas para reparar cualquier daño en el patrimonio que hayan tenido las personas como consecuencias de fenómenos naturales o de catástrofes naturales, pues eso está exento también de tributación. Oye, pues bueno, también un beneficio Bien, que tenemos para ahí. Y luego, una cosa, ¿no?, que ha sido novedosa este año, no se tributaba, no se ponía la declaración de la renta en anteriores años, pero este año las criptomonedas sí que se declaran, ¿no? A ver, esto es algo muy, muy novedoso, que está muy en pañales, pero que hay que tener en cuenta una serie de cosas, porque Hacienda ahora está poniendo el ojo, lógicamente, en criptomonedas, que se están poniendo muy de moda. Cada vez hay más gente que invierte en este tipo de moneda virtual y es verdad, como me dicen algunos amigos, pero bueno, Hacienda no tiene ahora mismo la tecnología para saber si yo tengo un monedero o no. Yo no lo sé si la tiene o no, pero de lo que estoy convencido es de que si Hacienda pone el foco en esto, es un inmovilizado o un bien que puedes adquirir y que puedes vender y te están diciendo que lo tienes que declarar, lógicamente las ventas de esas criptomonedas, hazlo, porque si no lo tiene ahora lo va a tener en 1 año, en 2, en 3 o en 3,5 y Hacienda va a tener 4 años para ver si tú has tenido criptomonedas y has tenido movimiento con esas criptomonedas. Y entonces tenemos que, sobre todo, dormir tranquilos. Exacto. Y no sudar cada vez que abrimos el buzón y nos aparece una carta de Hacienda diciendo a ver qué sorpresa me van a... A ver si la he liado o no la he liado. Exacto, el que no la hace no tiene que temer nada. Y en este caso, las criptomonedas, a pesar de que pensemos que es algo que está fuera del control de la agencia tributaria, está bajo el control y, sobre todo, en el ojo de la agencia tributaria. Y hay que tener en cuenta también, ¿no?, que es tanto si son criptomonedas nacionales como internacionales, no por tenerlas en el extranjero o venderlas y comercializar en el extranjero quedamos exentos. Efectivamente, las tengas donde las tengas. Es más, si las tienes en el extranjero y el valor de todo ello supera los 20.000 euros, tienes que declararlo. Tienes que declararlo en el modelo 720 famoso que ha habido polémica este último año. Bueno, pues hay que declararlo. Entonces, de cualquier manera, antes o después, eso va a salir a la luz, eso va a tener una regulación mucho más estricta de la que hay ahora y cuanto antes nos pongamos al orden, mejor. Pues sí, porque tenemos de plazo hasta el 27 de junio o hasta el 30, ¿no? Dependiendo de... Sí. Si queremos domiciliar la renta que nos sale a pagar, hay que domiciliar hasta el 27 y en cualquier caso hasta el día 30 se puede presentar cualquier declaración, tanto a pagar como a devolver. ¿Por qué es importante ir a un gestor para hacer la declaración de la renta? Es obvio que si es sencilla, ¿no?, la podemos hacer nosotros mismos desde nuestra casa, pero siempre estamos más tranquilos, ¿no?, cuando lo dejamos en manos de un profesional. Pues mira, yo te diría que primero, aquí hemos dado pinceladas muy genéricas sobre las novedades. Hay muchas más cosas que profundizando en todo esto, pues complica el hacer una declaración de la renta. Lo primero que tienes que tener claro cuando acudes a un profesional es que la persona que tienes delante, teóricamente por lo menos, y en el caso de los gestores administrativos estamos obligados a ello, sabemos la ley, sabemos las novedades y sobre todo sabemos qué es lo que hay que hacer en cada caso. La tranquilidad que te da el acudir a un profesional que domine el tercio y que te pueda decir ya no solo en una renta complicada,
lo que te puedes aplicar, lo que no, lo que hay que declarar y lo que no, sino en las rentas más, por decirlo de alguna manera, más sencillas, si tienes alguna posibilidad de ponerte una deducción, de beneficiarte de alguna deducción autonómica, de cualquier cosa que pueda ser absolutamente legal y de la que te puedas beneficiar, pues mira, ya le sacas un rendimiento. Y también la seguridad, por lo menos a nivel de gestores administrativos, de que si con los datos que tú le facilitas al gestor la declaración está mal hecha, la responsabilidad es del gestor. Claro. ¿Vale? Y eso, bueno, pues también te deja en una situación de cierta tranquilidad de cara al futuro, claro. Bueno, ¿cómo tenéis ahora? ¿Os habéis ya recibido bastantes demandas, ¿no?, de gente que quiere hacer la declaración, o solemos ser de los que lo dejan para el último momento y al final acabáis los gestores diciendo, madre mía, se me han acumulado aquí un montón de declaraciones, pero bueno, las tenemos que hacer todas? A ver, hay un poco de todo. Es verdad que están los que saben que su declaración les sale a devolver y ya te lo han traído, ya te han traído la declaración, porque cuanto antes, pues mejor. Aparte de que es verdad que cuanto antes se presenten esas declaraciones, que es un poquito más sencillas, Hacienda es muy dinámica en un principio y la devuelve rápido. Luego está la gente que se va a esperar hasta el final, o bien porque son perezosos a la hora de recoger su documentación, o bien porque, bueno, pues están muy ocupados, se olvidan y al final te dicen, oye, es que tengo que hacer la declaración. Habrá de todo, pero sí es verdad que a día de hoy ya hemos recibido muchos clientes que quieren hacer la declaración, mucha documentación de esos clientes y sobre todo muchas consultas sobre las novedades, sobre criptomonedas, sobre las deducciones por inversión en eficiencia energética, porque eso sí que es algo que le ha llegado a la gente y no saben qué es exactamente lo que les vamos a pedir para poder deducírselo. Claro, hay que estar al tanto de todas estas novedades, así que Pedro, muchas gracias por contarnos todas estas novedades, y vosotros, si tenéis dudas, pues acudid a Pedro Largo, que os lo va a resolver, os hace la declaración de la renta para que vosotros pues tengáis algo menos en la cabeza, ¿no? Que ya para eso está él, para haceros todas las deducciones y todo esto que nos ha contado. Y ahora os dejamos con unas imágenes para que sepáis unas fechas muy importantes y claves para la declaración de la renta, para que no se os pase en la fecha final para hacerla.